dar inicio a la predicación de esta preciosa tarde. Oremos al Señor para que el Señor tome control de todo lo que vamos a hacer en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, en esta preciosa tarde. Padre, hemos adorado tu nombre. Hemos bendecido tu nombre, Señor, en esta preciosa tarde. Si esperamos, Señor, tomes el control también de este momento de la predicación. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta semana, Padre, donde hemos aprendido de tu palabra, donde hemos aprendido, Dios mío, de los dones, Dios eterno, de los frutos del Espíritu, Señor eterno, oh Padre de los cielos, y así esperamos que esta preciosa tarde también, Señor, tú nos hables, oh Dios, que podamos, Dios mío, aprender, Señor, y poner por obra, Señor eterno, de gloria lo que tú quieres, oh Dios eterno. Me pongo en tus manos para que tú, Dios mío, nos uses, Padre, para predicar tu palabra. Bendice cada hermano, Señor, bendice cada hermana, Padre, cada niño, cada anciano, oh Padre, que pueda salir bendecido, que pueda salir restaurado, Dios mío, que pueda salir, Dios mío, con nuevas fuerzas, con nueva visión, Señor, con ese gozo, Señor. Tú restaures la vida, oh Padre, en esta preciosa tarde, oh Dios eterno. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios eterno. Amén y amén. Aleluya. Denle el aplauso a nuestro Dios, hermanos, y aleluya. Preparémonos para escudriñar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Yo le invito a que abramos el libro de Efesios. ¿Cuántos se han gozado, hermano, esta semana? Vea que hemos aprendido mucho. Damos gracias a Dios yo me alegro por los predicadores, hermanos, que Dios tiene en este lugar, ¿verdad? ¿Cuántos le dan un aplauso por los predicadores? Gloria a Jesús. Aleluya. Mis hijos van más allá y muchas veces, después que predico, algunas veces ven unos videos en Facebook y uno de ellos dice, este tipo predica bonito, dice, le vamos a dar una ofrenda, dice él. Así que tal vez usted no le dé una ofrenda, pero déle gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y lo que me da risa es que la semana pasada pues les tocó uno presidir y el otro cantar el coro de la ofrenda. Y Johan me está viendo más raro, ¿eh? Y Johan dice, pues, este tipo canta bonito, desde ella. Que era el mismo, ¿verdad? Se merece una ofrenda, desde ella. Aleluya. Así que no le pido una ofrenda, sino pues que atención, ¿verdad? A escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, me toca a mí seguir el subtema, ¿verdad? El tema general, que es el fruto del Espíritu. Y a mí me toca, pues, uno de los frutos que menos conocido, creo, que es la benignidad. ¿Sabe que estaba buscando un himno que hablara de la benignidad y no se encuentra ni uno? Como que los escritores de himnos como que no lo conocen este término, quizás. Y si usted busca de la fe, muchos himnos que hablan de la fe, del amor, de la paz, pero de la benignidad, nada, ¿verdad? Así que busque el libro de Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Gloria a Jesús. Seguimos con el quinto, ¿verdad? El quinto fruto de la benignidad. Aleluya. Cuando lo tenga puede decir un amén. Aleluya. Ya saben cómo yo predico, ¿verdad? Nada de gritos. No me prolongo mucho. Gloria a Jesús. En otros casos duermo los hermanos y así. Sí, esa es mi forma de predicar. Cada quien Dios lo usa conforme a su... cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 31 y 32. Gloria a Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermano, en esta preciosa tarde, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a hacerlo de una forma sencilla, ¿verdad? Pero para que aprendamos también, ¿verdad? Mi propósito también es aprender, ¿verdad? Tal vez no profundizándome mucho, pero
Lo importante es que tengamos algún mensaje de Dios para nuestras vidas. Y quiero hacerlo en 3 partes de enseñanza. En primer lugar, pues, voy a hacer una introducción acerca de la importancia de los frutos. Yo sé que el pastor dio 2 enseñanzas en la introducción, ¿verdad? Pero hay unos puntos que me llamaron la atención y quiero recalcarlo. Segundo, pues, quiero hacer una definición de lo que es la benignidad. Y tercero, quiero hablarles de la benignidad ilustrada, algunos ejemplos de la benignidad. Aleluya, así que le entramos, ¿verdad? Aleluya. Entonces, en primer lugar, hermano, la importancia de los frutos. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase que dice de la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu, hermanos, cuando está hablando de la plenitud del Espíritu, está hablando de 3, ¿cómo le podemos decir? 3 cosas que el Espíritu produce en la iglesia, o 3 cosas que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda subsistir. Yo creo que estas 3 cosas, no sé si llamarlo cosas, ¿verdad? Pero 3 cosas que el Espíritu Santo produce, que si esas cosas o virtudes, podemos llamarle, no existieran en la iglesia desaparecería. No existiera la iglesia. O sea, son 3 cosas que el Espíritu Santo produce. Entonces son muy importantes. Y una de ellas son los ministerios. Son importantes los ministerios, ¿verdad? La otra es los dones. Y también la tercera es lo que estamos estudiando, que son los frutos que el Espíritu Santo produce en la iglesia. Entonces los 3 son importantes para que la iglesia pueda subsistir, ¿verdad? Que yo creo que si la iglesia no tuviera ministerios, sería un desorden en la iglesia, ¿verdad? No tuviéramos una visión clara que la iglesia quiere, porque eso dice que Dios, subiendo a lo alto, dice que llevó cautiva la cautividad, y dice que estableció apóstoles, estableció profetas, estableció evangelistas, maestros y pastores. Todo esto dice para instruir la iglesia, ¿verdad? Para perfeccionar a la iglesia. Entonces, si no existían los ministerios, pues la iglesia sería un desorden total. Y si no existieran también, hermanos, los dones, sería una iglesia muerta, ¿verdad? Seríamos tal vez un club social más, un grupo que nos reunimos, ¿verdad? A hacer amistades, pero careceríamos de poder, quizás fracasaríamos en el evangelismo, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos reunidos este grupo de hermanos, no es porque tengamos ningún atractivo, el pastor no lo veo tan atractivo. Yo no estoy muy atractivo para que ustedes vengan por vernos a nosotros, ¿verdad? Es porque el Espíritu Santo los ha tocado, los ha traído, y el Espíritu Santo ha tocado a las personas y nos hemos reunido y ya estamos un buen grupo. Y comenzamos con 5 hermanos cuando comenzaba la iglesia, ¿verdad? Y no era porque tengamos ningún atractivo, ¿verdad? Ni podemos ni hablar, nos trabamos todo, pero los dones del Espíritu Santo que se mueven en nosotros, esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, es la que atrae, ¿verdad? Denle un aplauso a nuestro Dios por todo eso. Entonces, son necesarios los dones del Espíritu. Y si también no hubieran, hermanos, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que seríamos una iglesia sin amor, y todo lo que los hermanos han explicado, ¿verdad? En lo que viene en los cultos siguientes, ¿verdad? Entonces seríamos una iglesia sin carácter, sin madurez. Seríamos, como les dije, cualquier club, ahí, cualquier grupito que se reúne. Pero entonces, hermano, estos 3 elementos, es la palabra que estaba buscando. 3 elementos que ayudan, hermano, para que la iglesia pueda subsistir, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, hermano, son más importantes, son 3 importantes, pero pongámoslo de esta manera, los 3 son importantes, ¿verdad? Los 3 se entrelazan entre sí. Pero imagínense que Dios nos dijera a nosotros, te voy a dar el 100% de uno de los 3, y solo te voy a dar el 10% de los otros 2. ¿Usted cuál escogiera de los 3? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Cuál de los 3 usted escogiera? Ministerio, dones y frutos. ¿Cuál de los 3 usted escogiera? Es una pregunta, ¿verdad?
Y si lo hemos estudiado estos días, hermanos, son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Todos estos días hemos estudiado de los frutos del Espíritu, que es lo más importante, porque eso está hablando del carácter del cristiano, de la madurez del cristiano. Los frutos son los que mueven los otros dos. Los tres son importantes, pero los frutos es lo que mueve los otros dos. Porque el mismo apóstol Pablo dice que no pongan ni un neófito en el ministerio. Eso está queriendo decir, si esta persona no da fruto, no la pongan a cantar. No la pongan a que toque bonito un piano, o una batería, o una guitarra. No lo ponga porque es un neófito, es inmaduro. Y ese ministerio que Dios te ha dado es para que edifiques la iglesia. Pero si no eres maduro, ese ministerio va a servir de estorbo. Para que, o sea, en vez de ser un progreso, va a ser un atraso, un estorbo para que otros crezcan en el evangelio. Entonces lo más importante es el fruto del Espíritu. Vaya, claramente está que necesitamos los tres, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? En eso. Entonces Jesús mismo los dijo que por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Y dice que aquel que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. Y Jesús dijo más claro, después de otro versículo, dice, muchos me dirán en aquel día, si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos este milagro acá, y yo les diré, apartados de mí, no los conozco, porque tuvieron buenos ministerios, tenían muchos dones, pero no tenían fruto. Entonces estamos fuera de la voluntad de Dios, si no tenemos frutos en nuestras vidas. Gloria sea a nuestro Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, los frutos es lo más importante en la iglesia. Porque allí depende. Si usted tiene frutos, usted va a poder administrar un don, ¿verdad? O un ministerio. Y ese es el problema que está pasando en este tiempo moderno, ¿sabe? Hay megas iglesias. Hay hombres que tienen hermanos, a escucharlos hablan bonito. Yo tuve la oportunidad de visitar fui a visitar unos parientes, ¿va? Y se congregaba en una mega iglesia allí y me decía, vamos a ver el apóstol, que tanto que me robó, pues tuve que ir, ¿verdad? Y era un hombre, hermano, que a escucharlo daba ganas. Él decía que era psicólogo, que era un hombre que tenía muchos títulos, pero lindo hablaba. Pero había algo que a mí no, o sea, seco en la predicación y bonito, pero no me llenaba. Y después, pues, a los meses me di cuenta que cayó preso, porque hizo fraude, le robó a la iglesia y por último lo deportaron. Por allá, los deportados, hablaba bonito, tenía grandes ministerios, pero no daba fruto, ¿verdad? Entonces eso lo estamos viendo hoy en estos tiempos. Grandes megas iglesias, hombres que hablan bonito, pero son gentes que no dan frutos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, por los frutos vamos a conocer, ¿verdad? Gloria sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, lo más importante es los frutos, ¿verdad? Esa era una de las cosas que quería recalcar, ¿verdad? Que los frutos son para edificación de la iglesia y que son importantes para nosotros trabajar en algún ministerio, en algún don. Gloria a Jesús. Y otra de las cosas que estaba viendo yo, que los frutos del Espíritu, y no sé, esto era algo nuevo para mí, el Señor me estaba dando esto, no sé, tal vez para usted no sea nuevo, pero para mí sí, que los frutos sustituyen los 10 mandamientos. No sé si había escuchado esto usted. Me veo un poco serio, ¿verdad? Tal vez ven raro esto, no es falsa doctrina, hermano. ¿Sabe que los frutos sustituyen los 10 mandamientos? Fíjese que, según se creen los estudiosos, la ley estaba compuesta por 613 mandamientos. Y esos 613 habían leyes para los leprosos, para los ladrones, había ley de los sacerdotes, infinidad de leyes, ¿verdad? Y cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, encerró esos 613 mandamientos en los 10 mandamientos. O sea, los redujo. En vez de estar estudiando 613, habían 10 mandamientos que los encerraba ahí. No era que los abolió, que los quitó, sino que los redujo a 10 mandamientos. Y sabe que Jesús fue más allá. Cuando el tiempo de Jesús ya no eran 10 mandamientos, ya los redujo a 2. Porque Jesús, llegó aquel hombre a preguntarle, dice, tentándole, le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, en estos dos mandamientos se reduce la ley. Si usted hace estos dos mandamientos, cumples la ley. Entonces con el amor cumple la ley. Entonces Jesús redujo los 10 mandamientos, no son 613, no son 10, sino que eran 2. Entonces lo curioso que vi yo que allí el amor es el que cumple la ley, ¿va? Y el amor es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y no solamente es uno de los 9 frutos, sino que es el principal de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es el principal de los 9 frutos. O sea que los 8 frutos giran alrededor del amor. Los 8 frutos giran, yo lo tipifico de esta manera, que los frutos es como un sistema solar. Nosotros pertenecemos a un sistema solar, ¿verdad? ¿Cuántos se saben los planetas? Los 9 planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? ¿Se los aprendieron? Esos son los 9, yo lo aprendí cuando iba a segundo grado y nunca se me olvidaron. ¿Verdad? Entonces, son 9 planetas que giran alrededor del Sol. Entonces, el amor es como un sol y los otros planetas giran alrededor del amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, ¿verdad? Entonces son 9 que giran. Entonces el amor es uno de los frutos, el principal de los frutos. Y si usted cumple el amor, usted cumple la ley. O sea, si usted cumple los frutos, si usted da frutos, usted no tiene que preocuparse por los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces yo lo entiendo de esa forma, que si usted cumple, si usted da fruto, usted no se preocupa, ¿verdad? Lastimosamente hay una secta por ahí, ¿verdad? Que todavía están en tiempo de la ley. Pero la Biblia dice que si usted viola uno de esos mandamientos, la ley le cae encima. En cambio, usted da frutos, por el Espíritu Santo lo produce en usted. Y la ley se tenía que cumplir en la carne, ¿verdad? Hacer un esfuerzo humano y no se podía. Pero el Espíritu Santo, el dar fruto es más difícil que cumplir la ley, fíjate. Pero la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo es el que produce los frutos. Y ya no estamos cumpliendo con la carne, con la fuerza humana, sino que el Espíritu Santo es el que los produce en nosotros. Entonces es más difícil, pero a la misma vez es más fácil. Porque ya no lo hacemos a nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo es el que lo produce en nosotros, ¿verdad? Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, esa es la primera parte que me interesaron esos puntos acerca de la importancia del Espíritu, que yo creo que son muy importantes para la vida de nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ahora entramos al fruto que a mí me corresponde, ¿verdad? No me he salido del punto, ¿verdad? Aleluya. Entonces a mí me toca el quinto fruto, que es la benignidad. Gloria a Jesús. Este es el quinto fruto. Gloria a Jesús. ¿Sabe que la benignidad es uno de los 3 frutos que tratan con las relaciones humanas? Porque están divididos en 3 categorías. El pastor dio otra definición buena, ¿verdad? Como esto es tan rico, hermano, que uno le saca de modo, otro le saca de otro, y todo es hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es bien hermosa. Entonces, hay 3 categorías en cuanto a los frutos. La primera categoría está en los frutos que tienen que ver con los sentimientos, que es el amor, el gozo y la paz. Eso tiene que ver con el sentimiento. Está la segunda categoría, que está hablando con las relaciones humanas, la relación que usted tiene con su prójimo, con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con su compañero de trabajo, con la iglesia, ¿verdad? Que es paciencia, benignidad y bondad. Entonces esto tiene que ver con las relaciones humanas. Gloria a Jesús. Entonces está la tercera categoría, que tiene que ver con las actitudes, que es la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿verdad? Entonces la benignidad tiene que ver con las relaciones humanas, o sea, la relación
que usted tiene con cualquiera, como dije al principio. Ahora bien, la definición de la benignidad, gloria a Jesús, le voy a dar algunos sinónimos. Tal vez usted vea si usted tiene alguno de estos. Que los sinónimos de benignidad es una persona que es atractiva, una persona que es llevadera, una persona que tiene misericordia, una persona que es amigable, una persona que es simpática, una persona que es cariñosa, una persona que es suave, que es dócil, que es gentil, que es placentero, que tiene ternura, que tiene dulzura, que es compasivo. Eso significa la palabra benignidad. ¿Cuántos de esas usted tiene en su vida? ¿Verdad? Examínese usted, ¿cuántas de esas virtudes tiene usted en su vida que significa benignidad? Gloria a Jesús. Benignidad, hermano, el que tiene benigno tiene un carácter piadoso. Es una compañía agradable. Hay un sentir interior dentro de él de hacer el bien. Una persona que infunde esperanza. Es la parte visible del amor. Es una cualidad que hace que otras personas se sientan cómodas con usted, con su compañía. Es una persona que cuando está con usted alivia su dolor. Esa es la benignidad, ¿verdad? Una persona benigna, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo tuve una experiencia, no le estoy diciendo que yo soy una persona llena de benignidad, pero había un amigo que mis hermanos lo conocen, tenía su hogar feliz acá, se veían felices, aceptaron a Cristo, pero de ellos decidieron irse para sus países, eran de países diferentes de Sudamérica, y vendieron la casa y le dieron una ganancia de $200,000. Tenían planes de ir a poner un negocio a su país, a uno de del país de la esposa. Pero la mujer, cuando vio el dinerito, $200,000, se fue y le llamó y le dijo: yo te quiero ver más. Le dijo: yo me voy a separar de ti. Y le llevó el niño. Ese hombre amaba a esa mujer. Ese hombre sufría. Era mi jefe y trabajamos juntos. Y sabe que ese hombre me decía a la hora del lunch: venite para el carro, me decía. Y me iba al carro y ese hombre comenzaba a llorar, a llorar, a llorar. Y yo era apenas un jovencito, ¿verdad? No tenía mucha experiencia. Y yo le decía: yo no sé qué decirte. Es que yo no te pido que me digas nada. Yo te pido que estés conmigo. Que yo me recuerdo hasta de parte del alma cuando me acuerdo de eso. Y ese hombre lloraba, lloraba, lloraba. Pero él me decía: cuando tú estás aquí, yo siento un alivio. O sea, no me decís nada, pero yo siento que me desahogo, porque necesito desahogar. Porque ese hombre quería a esa mujer. Entonces, eso es benignidad. No tienes necesidad de decir nada, sino lo que tienes necesidad de escuchar a esa persona. Que esa persona se desahogue contigo. Que tú le des tiempo. Esa es parte de la benignidad. Gloria a Jesús. Así que, no sé si usted entiende claramente lo que es benignidad ahora, ¿verdad? Tal vez era un término desconocido, pero más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Ahora bien, la benignidad, hermano, ¿sabe que tiene una hermana gemela? La benignidad tiene una hermana gemela. Yo veo estos 9 frutos como que es una familia. Yo soy loco, hermano, yo me imagino cosas en mi mente. Yo me imagino que el Espíritu Santo es el esposo y nosotros somos la madre que concebimos, ¿verdad? El Espíritu Santo pone esa semilla y concebimos, ¿verdad? Y el hijo mayor es el amor, ¿verdad? Y ahí vienen los partos, ¿verdad? Pero entre esos partos hay un parto gemelo, que es la benignidad. ¿Y cuál es que le toca, hermano Iván? La bondad. Entonces, la bondad y la benignidad son dos hermanos gemelos. Que una de las cualidades de los gemelos es que se parecen mucho, ¿verdad? Y usted los ve, yo tengo problemas con los gemelos muchas veces que los confundo. Entonces mucha gente confunde estos dos frutos, que ellos creen que la bondad y la benignidad son iguales, pero no, hay cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La benignidad y la bondad son gemelos que parecen iguales, pero son diferentes. Gloria a Jesús. Mire, escuche bien esto. La benignidad es la forma como tratamos a las personas. Habla de la personalidad. O sea, no tiene nada que ver con usted regalarle algo, sino que es la forma como tratamos a las personas.
En cambio, la bondad es cómo servimos a las personas. Gloria a Jesús. Habla de hechos, habla de obras, pero la bondad tiene que ver cómo tratamos a las personas. Pero sabe que antes de haber un acto de bondad, o sea, si usted hace una obra de bondad, es porque antes hubo una obra de benignidad. ¿Entiende eso? O sea, para que haya un acto de bondad, tuvo que haber antes un sentir de benignidad dentro. O en la benignidad empuja a la bondad que haga la obra. Entonces las dos trabajan juntos. Pero muchas veces, me puede decir algo, pero hay personas que en veces dan cosas, pero no son benignos. Entonces eso lo hacen por interés. Por ejemplo, los políticos. Estaba viendo yo la campaña política pasada en mi país. Esa gente andaban regalando escobas, cántaros, andaban regalando láminas, y la gente alegre, pero lo hacían por un interés, pero no le solucionaban el problema el real que la gente tiene, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay, la educación está lo más pésimo, la seguridad es lo más terrible que hay en nuestros países. Entonces la gente, ellos aparentan ser dadivosos, pero no hay benignidad, porque el que es benigno no le regala cántaro, no le regala escoba. El benigno, él trata de solucionar los problemas más graves. O sea, entiende, ¿verdad? Todo lo que es la benignidad y la bondad. Entonces, para que haya bondad verdadera, tiene que haber un acto de benignidad. Que usted sienta el dolor de lo que la gente está sintiendo. O sea, si los políticos, para ser un buen político, tiene que haber benignidad y al mismo tiempo tiene que haber bondad. Para de esa forma hacer las cosas correctas, ¿verdad? Lastimosamente, en la mayoría de políticos, solamente, ¿verdad?, van por lo que sacan para ellos. Gloria sea a nuestro Dios. Denle el aplauso a nuestro Dios. Aleluya. No sé si lo estoy aburriendo, hermano. Yo así predico, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, es lo que le quería también de la introducción, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, los versículos que hemos leído, ahí describen claramente lo que es la benignidad y lo contrario de la benignidad, ¿verdad? Lo contrario de la benignidad. Si usted no sé si tiene todavía los versículos ahí a mano. Gloria a Jesús. El versículo 31 habla de lo contrario de la benignidad. Quítese de vosotros toda amargura. Entonces dijimos que la benignidad era dulzura también, ¿verdad? Entonces aquí dice que quítese la amargura. Léamelo a alguien, por favor, que tengo problemas con la lectura ya. Amén. Me dice, y toda malicia, hasta ahí. Entonces, eso es lo contrario de la benignidad. Entonces ya el 32 habla y dice, antes ser benigno. Y entonces ella habla, sigue leyendo, hermana. Antes ser benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Cristo Jesús. Entonces ahí claramente habla de la benignidad y habla de lo contrario de la benignidad. Gloria a Jesús. Entonces hoy entramos al tercer punto. Vamos un poco rápido, ¿verdad? Quiero que veamos, hermano, la benignidad ilustrada, para que entendamos más claramente, y si acaso no lo he entendido bien, para que lo entendamos más claramente, y en qué áreas nosotros podemos aplicar la benignidad. Y vamos a ver 3 historias que están en la Biblia, o 3 personajes de la palabra de Dios. En primer lugar, hermano, es la de una mujer llamada Noemí. ¿Cuántos han escuchado de Noemí? Gloria a Jesús. En primer lugar tenemos que entender que en la Biblia los nombres son muy importantes, ¿verdad? No crea que los judíos le ponían nombre a una persona por ponérselo así, ¿verdad? Le escucharon allí en cualquier lugar y ya le pusieron al hijo. Hay nombres que hasta, había un hombre que se llamaba Mofle. Entonces, nombres así que no sabemos qué significa. Pero los judíos sí, los judíos saben a qué le van a poner, porque el nombre, hermano, define el carácter, o definía el carácter que iba a tener la persona. O sea, definían el carácter. Un ejemplo podemos tomar es de Jacob.
El nombre Jacob significaba tramposo, usurpador, alguien que tomaba ventaja. Y si usted estudia la vida de Jacob, esa era la vida de Jacob. La vida de Jacob era un hombre tramposo, usurpador, que robaba, que andaba viendo a quién le hacía la pasadita, ¿verdad? Esa era la vida de Jacob. Por eso cuando él tenía un llamado de Dios, pero Dios le dijo, posiblemente Dios le dijo, yo no te voy a, con ese nombre, no te acepto. Y Dios tuvo que cambiarle el nombre. Y Dios le dijo, te voy a cambiar el nombre a Israel. Que parece que significa príncipe. No recuerdo exactamente lo que significa el nombre de Israel, ¿verdad? Sí, pero también viene llegando a príncipe, algo así de Jehová. Entonces, alguien que había peleado con Jehová, ¿verdad? Y había vencido. Entonces le cambió el nombre porque eso daba a entender el carácter, que Dios quería cambiarle el carácter a Jacob. Entonces el nombre de Noemí tiene un nombre bien peculiar, fíjate. El significado de Noemí era una persona encantadora, agradable, suave, dulce, delicia, placentera. O sea, usted ve que estas palabras definían el carácter de Noemí. Y son las mismas palabras que definen la palabra benignidad. O sea que Noemí, era una persona benigna. O sea, Noemí era una persona dulce, era una persona suave, era una persona, hermanos, que daba, en mi país decimos, que da gusto estar con esa persona, ¿verdad? Una persona que era agradable, porque posiblemente a ella iban a contarle las quejas, a contarle los problemas, y Noemí era una persona que escuchaba, ¿verdad? Entonces ese es el significado de la palabra Noemí, que era una persona benigna. Una de las definiciones dice que es placentera. La palabra placentera es que da placer, o sea, da placer, da alegría. Hay personas que usted se siente tranquilas con ella, ¿verdad? Y hay personas que cuando llega ya viene ese, ¿verdad? Y uno desea que se acerque, porque es lo contrario a la benignidad. Personas que son amargas, personas que son repugnantes, ¿verdad? Porque no tienen dulzura, no tienen benignidad. Pero Noemí era una persona que sabía escuchar. Entonces, esa es la persona que es benigna, ¿verdad? Estaba escuchando yo de uno de los presidentes de aquí de Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln. Se cree que este presidente dice que es uno de los mejores presidentes. Claro, siempre tienen errores, ¿verdad? Como humanos, pero se cree que este hombre ha sido uno de los mejores presidentes. Dicen que si usted hablaba 10 minutos con él, tú le ponías amor a ese hombre. O sea, de la forma como este hombre trataba a la gente. Y este hombre estuvo de presidente en uno de los momentos más difíciles, donde estaban peleando por la esclavitud, liberar a los esclavos. Y él fue el que liberó a los esclavos. Y los generales de él, dice que lo veían, dice que allá en la granja, orando con los afroamericanos que eran esclavos. Este hombre tenía benignidad, tenía dulzura en él. Entonces, de esas personas, hermano, es la que necesitamos en la iglesia. Personas que sepan escuchar. Hay gente que anda buscando, hermano, en las iglesias porque están sufriendo. Necesitan consuelo, necesitan una palabra. Y por eso es importante por ejemplo, los ujieres tienen que tener mucha benignidad, ¿verdad? Porque muchas veces, los ujieres son la cara de la iglesia. Cuando viene la gente acá, lo primero que ven, ¿verdad? Son los ujieres. Y lastimosamente, muchas veces hay ujieres, no aquí, ¿verdad? Otras iglesias que dan mal aspecto, hermano, a la iglesia. Y que yo recuerdo una experiencia que tuve años atrás, ¿verdad? Cuando apenas era un jovencito. Yo recuerdo que nosotros teníamos un primo que desgraciadamente había caído en vicio. Y dormía ahí en las calles, hermano, allí dormía. Ese hombre pasaba quizás meses sin bañarse. Y andaba, pero horrible, hermano. Y nos dolía a nosotros verlo porque era primo de nosotros. Y me acuerdo que Henry lo invitaba mucho, yo lo invitaba. Y siempre me engañaba, me decía, vení tal día, vamos a ir. Me dice, lo miraba ahí por la placita, ahí por la Cubanita. Y me dijo, mañana vení, mañana va a ir culto, mañana vení. Y iba yo y no llegaba, pues. O sea, hasta un día que lo agarré, fue casualidad que
que venía para la iglesia, lo agarré y lo subí al carro y lo llevé a la iglesia. Lo terrible fue que cuando llegué a la iglesia, me imaginé cómo andaba, quedas meses sin bañarse. Andaba un pelo así, y solo andaba una gorra que el pelo se le salía así como unas canastas que habían en El Salvador de unas plantas. Así que así se le veía a él, solo le metía la gorra y se miraba bien así. Y cuando entramos, hermano, había un joven ahí de Ujier. Y lo primero que le dijo conmigo, le dijo, quítese la gorra antes de entrar, le dijo. Hermano, cuando le dijo eso, yo sentí que la sangre me hirvió. La agüita de carajo, como decimos en El Salvador. Sentí que me le fui a él, le dijo, que era esa falta de respeto, le dije. Él anda conmigo y él va a entrar como él quiera. O sea, le dije cosas a la Ujier, porque en vez de recibirlo con amor, que era un hombre que venía de la calle, y él de allí se me quería salir, fíjese, de la puerta, porque el Ujier lo había bochornado. Yo tuve que decirle fuerte al Ujier que qué era eso, que tenía que respetar y tratar a la gente con amor. Ya después el Ujier pues ya cambió y le dijo, no, siéntese aquí, pero ya lo había bochornado, hermano, y el amigo ya después, el primo ya no quería ir a la iglesia. Gracias a Dios hoy ha aceptado a Cristo y está sirviendo al Señor, pero esa experiencia, hermano, posiblemente lo ha de haber marcado. Entonces, cuando usted esté allí, hermano, más a los hermanos Ujieres, pues, tenemos que tratar a la gente con amor, ¿verdad? Darle una sonrisa, preguntarle cómo está. Aquí estoy a su servicio. Si quiere alguna agua, el baño está por ahí. Usted tiene que servirle, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de un Ujier, ¿verdad? Que la gente se siente en familia, que se sienta tranquilo, porque vienen tal vez, la experiencia que nos contaba el hermano Iván de uno de los amigos de él, ¿verdad? Que se siente... Entonces necesitan una palabra de consuelo. Así que esto es para los Ujieres, ¿verdad? Denle un aplauso a Dios por los Ujieres. Aleluya. Entonces necesitamos, hermano, esto es muy importante, muy importante. Fíjate que hay otra historia que yo estaba leyendo, no sé si me voy saliendo del tema, pero estaba escuchando yo de ese líder hindú, de Gandhi, como que se llama, ¿verdad? Este muchacho dice que cuando él era un adolescente de 12 años, 12, 14 años ahí, en ese tiempo, pues Inglaterra dominaba la India y había muchas iglesias bautistas y él escuchaba los himnos en las iglesias y una día dice que sintió el toque de Dios y decidió entrar a la iglesia, pero dice que él se sentó en la última silla de atrás y se vino, dice uno de los Ujieres, pues, de los diáconos, y le dijo, ¿y tú qué haces acá? Le dijo, este lugar no es para negros, así que saliste. Es un muchacho de 12 años, y dice que ese muchacho de ahí salió decepcionado, y mire, ese hombre vino y fue a fundar una de las religiones más fuertes del hindú, un abogado reconocido, un líder respetado mundialmente, pero fuera de los caminos de Dios. Por una palabra de un líder que lo sacó, apenas era un niño. Por eso yo tengo mucho cuidado cómo trato a los niños. Entonces hay que tener ese cuidado, hay que ser amable, hay que ser benigno con los niños, porque usted no sabe qué líder hay en estos niños, ¿verdad? Cuando usted le vaya a decir a un niño, dígaselo de buen modo, no se lo diga gritando. Entonces este muchacho se fue resentido, se fue decepcionado desde ese momento, y este hombre pues se fue sin Dios y sin esperanza y confundió también a muchos, ¿verdad? Solamente por una palabra mal dicha, ¿verdad? Así que, hermano, hay que ser benigno. Entonces Noemí está hablando de la benignidad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y sabe que esta mujer, ustedes saben la historia, no la quiero contar mucho porque no quiero llevar mucho tiempo, pero esta mujer dice que se fue para otro país, tuvo problemas, y sabe que esta mujer perdió la benignidad. Cuando vino de allá, por los problemas que tuvo, dice que vino amargada. Entonces, o sea que pueda que nosotros tengamos ese fruto de la benignidad, pero pueda que por las circunstancias de la vida también perdamos ese fruto. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad? Entonces esta mujer perdió la benignidad allá en tierra por las circunstancias de la vida, perdió el esposo, perdió los hijos, y cuando vino amargada. Pero más adelante la recuperó también. Cuando la nuera, ¿verdad?, tuvo una hija, y entonces dice que las vecinas le dijo, este hijo, o sea, Dios te ha restaurado el alma, le dijo, por medio de este hijo. Usted puede leer la historia, ¿verdad? No se la quiero contar mucho, ¿verdad? Pero usted ve que podemos perder la benignidad,
pero también la podemos restaurar. Si usted siente, hermano, que no está siendo amable, amoroso con la gente, pídale a Dios que desarrolle ese don de la benignidad. Gloria a Jesús. Hay otro ejemplo, hermano, rápidamente, que encontramos en Hechos 9:36, no se la voy a leer. La historia de una mujer que se llamaba Dorca. ¿Sabe que esa Dorca también, hermano, tipifica la benignidad? Era una mujer que dice, una discípula, que dice que hacía grandes obras y daba muchas limosnas. Tal fue era tan buena que de tanto andar en servicio, ahí dice que se enfermó y murió. Entonces dice que ella vivía en Jope, y dice que se dieron cuenta que Pedro andaba en otra ciudad llamada Lida, que estaba vecina. Dice que los discípulos la mandaron a llamar, y dice que cuando llegó Pedro, dice que le decían la viuda, le mostraban las túnicas. Mira las túnicas que nos hacía, los vestidos que nos hacía. O sea, era una mujer que también tipificaba, hermano, la benignidad, ¿verdad? Sabe que la palabra Dorca significa gacela. La gacela es de la misma familia de los venados, los ciervos, los corzos, todo eso es. Entonces, estos animales tienen muchas virtudes. Esos animales dice que tienen una belleza majestuosa. Dice que estos animales enamoran al más rudo cazador. Dice que poseen habilidad, que poseen gracia, que posee dulzura. O sea, este animal, hermano, representa el carácter dadivoso de Débora. O sea, que de Dorca, perdón. Dorca significa gacela, y la gacela tenía belleza, y tenía agilidad, tenía dulzura. Entonces, esta es una historia, hermano, que nosotros tenemos que leerla, porque como cristianos hemos perdido todo eso, ¿verdad? Tenemos que ser dulces. Y esta mujer dice que las mismas viudas testificaban. Él decía, ella nos hacía túnica, y había el problema más grande en ese tiempo, él sabe que era el frío. No crea que en ese tiempo había calefacción como hoy, ¿verdad? Entonces la gente tenía que tener buenas ropas para protegerse. Y como esta era gente viuda, dice que esta Dorca les hacía túnica para que se protegieran del frío. Entonces el primer ejemplo que yo les mostré, hermano, está hablando de cómo ayudar a la gente que tiene problemas sentimentales o problemas emocionales, ¿verdad? Hay gente que necesita una palabra, pero este ejemplo de Dorca, estamos hablando de ayudar a aquellos que no tienen nada, aquellas personas que tienen problemas, o sea, no tienen ni lo básico para vivir. Entonces allí nosotros también tenemos que ser benignos con estas personas. No sé si me entiende, por esto saqué este ejemplo, ¿verdad? Son dos casos diferentes en donde nosotros tenemos que aplicar la benignidad, ayudar. Entonces aquí siempre va acompañado de la bondad, ¿verdad? Esta Dorca sentía ese deseo en su corazón, ese deseo ardiente de ayudar, pero la bondad era acompañado con la bondad. Y dice que daba ayuda a la viuda. Gloria a Jesús. En este tiempo, pues, son personas que son conocidas como filántropas. ¿Cómo se llama? Filántropos, ¿verdad? Filántropos. Entonces son personas que dan sin recibir, sin deseo de recibir nada a cambio, sino son personas que dan, o sea, que sienten esa pasión de dar a la gente, ¿verdad? Entonces aquí vemos esos dos ejemplos. Y hay otro ejemplo, rápidamente, hermano. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, de la historia del buen samaritano. Esta es otra historia, hermanos, y esta es una de la benignidad más extremas que hay. La del buen samaritano. ¿Sabe por qué es extrema esto? Y es porque aquí hacemos bien a aquellos que nos hacen mal. Esta también es parte de la benignidad. Jesús contó esta historia, esta parábola. Algunos creen que era una historia verdadera, que eran historias que se contaban, que eran historias que habían acontecido. Y Jesús, porque llegó un hombre y decirle cuál era el mandamiento, lo que dijimos al principio, ¿verdad? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre le preguntó y le dijo, ¿quién es mi prójimo?
Entonces Jesús comenzó a relatarle la parábola y le dijo, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice que por el camino le salieron ladrones y le robaron y lo dejaron medio muerto. Entonces cuenta la historia ahí Jesús y dice que pasando un sacerdote y lo vio de lejos. Y no hizo caso. Después dice que pasó un levita que eran de la misma familia, ¿verdad? De la tribu de Leví. Y también dice que pasó de lejos. Pero dice que después venía un samaritano, uno de Samaria. Y dice que cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Mire, esa palabra es clave, porque dice que fue movido a misericordia. Esa es la benignidad, cuando se mueve algo por dentro, cuando usted ve una injusticia, cuando usted ve una necesidad, ¿verdad? Que se mueve algo por dentro. Esta misma palabra dice que se movió a misericordia, la encontramos en aquella otra parábola, cuando el hijo pródigo dice que regresó. Y dice que el padre lo vio de lejos, y dice que fue movido a misericordia. Así como un padre, ¿verdad?, se mueve a misericordia cuando ve sufriendo a un hijo. Así nosotros tenemos que movernos cuando vemos una necesidad. O sea, mire cómo lo compara a la altura de un padre. Pues, nosotros lo podemos sentir por un hijo, pero usted lo siente también por un borracho que está en la calle. Usted siente el mismo, se mueve a misericordia igual como se mueve cuando ve a sufrir a un hijo, ¿verdad? Que es más difícil, ¿verdad? Entonces, por eso esta clase de benignidad es de la más extrema, porque aquí le estamos haciendo bien a aquel que nos hace mal. Porque en el tiempo de Jesús, hermanos, los samaritanos y los judíos, hermanos, discriminaban a los samaritanos, los humillaban, les hacían de todo. Entonces, lo increíble es que los mismos hermanos no tuvieron misericordia de este que estaba en el camino, sino quien tuvo misericordia fue el samaritano, que antes habían sido humillados, habían sido discriminados, pero este hombre dice que se movió a misericordia. Y dice que bajándose de la cabalgadura, ¿verdad? ¿Sabe que quien se bajó de la cabalgadura no fue la benignidad, sino que fue la bondad? Ahí están claras las dos, ¿verdad? La benignidad y la bondad. Entonces la bondad se bajó y dice que limpió sus heridas y dice que lo llevó al mesón. Y el siguiente día, cuando ya partía, dice que le dijo al mesonero, aquí te lo dejo, cuídamelo. Y si te debo, si gasta algo más, cuando venga yo te lo voy a pagar. Entonces esa es la benignidad. Ese es el espíritu de benignidad, hermanos, que nosotros tenemos que desarrollar dentro de nosotros, ¿verdad? Porque ese es un fruto que forma nuestro carácter. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con el mensaje? Esto es, hermano, esto, como le digo, se ve difícil de cumplirlo, pero el Espíritu Santo es el que produce en nosotros los frutos del Espíritu. Gloria a Jesús. Así que estoy concluyendo ya, hermanos, solamente que quiero decirles que tenemos un gran reto, no solamente con este fruto, sino con todos los que hemos aprendido en estos días atrás, de toda esta semana. ¿Y a dónde tenemos que, hermanos, que comenzar a ser benignos? Yo quiero que lea conmigo 1 Pedro 3:7. Gloria a Jesús. 1 Pedro 3:7. Gloria a Jesús. Ahí vamos a ver a dónde, gloria a Jesús, tenemos que comenzar la benignidad. Gloria a Jesús. 1 Pedro 3:7. Ya para terminar. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Gloria a Jesús. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Está hablando de las esposas, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? Entonces, la benignidad tenemos que comenzarla, ¿dónde? En la casa, ¿verdad? Con nuestras esposas. Las esposas con los esposos. Ahí tiene que comenzar la benignidad. Dice que no seamos, hay otra parte que dice que no hay que ser ásperas con ella, ¿verdad? También habla de los hijos,
que no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Entonces está hablando del trato que tenemos que tener en nuestros hogares, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar la benignidad. Y el versículo 8 dice, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivo. Estos son los sinónimos de la benignidad, ¿verdad? Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredemos bendición. Entonces aquí dice que los unos a los otros, aquí está hablando de la congregación. Tenemos que ser benignos unos con otros. Si alguien tiene una queja, dice que los perdonemos. Entonces la benignidad la tenemos que comenzar en nuestro hogar, pero también en segundo lugar tenemos que hacer entre nosotros, ¿verdad? Porque es terrible, ¿verdad? Que entre hermanos, siendo cristianos, nos estemos peleando acá, ¿verdad? Eso, y gracias a Dios por la iglesia, que hay una unidad grande, que me alegro por eso, ¿verdad? Pero hay que cuidar esa unidad, porque dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? No dejemos que el diablo pues nos use para hacer, ¿verdad? Gloria, para ofender a otros, sino que dice aquí que hay que ser amigable. Y por último dice que también dice que vuestra gentileza sea conocido ante todos los hombres, ¿verdad? Porque el Señor está cerca. Entonces que seamos conocidos, hermanos, porque somos gentiles, ¿verdad? Porque somos, que la gente sienta placer cuando está cerca de nosotros. Pero es terrible cuando es la hermana que está dando mal ejemplo. Yo, tenía un primo que todo el tiempo andaba grabando todo y había una hermana allí en la iglesia en la iglesia donde me congregaba, que trabajaba con él, que era la más buchinchera del trabajo. Y me decía él, cualquier rato le voy a grabar y le voy a mandar el video al pastor, decía. Porque era buchinchera, era pleitista, nadie la quería. Así que, mi primo Luis Muñoz, ¿verdad? Hay muchas historias de él. Así que, tengamos mucho cuidado, hermano, que no seamos nosotros, que la gente se quiera acercar a nosotros. No que sea que la gente huya de nosotros, ¿verdad? Porque somos pleitistas, porque somos amargados. Así que, hermano, esta es, saben que soy, bueno, digo corto, ¿verdad? Pero no sé cuánto prediqué. Pero esta es mi corta meditación, hermano, entre recortadas, pero espero que el Señor le haya enseñado algo. Así que póngase sobre sus pies, déle el aplauso a nuestro Dios, gloria a Jesús, y ponga por obra esta palabra que es lo más importante. La Biblia dice que no es el oidor el salvo, sino el hacedor de la palabra, ¿verdad?